¿ya? Es utilizando una tabla que denominaremos matriz de costos y de utilidades. A ver si se está comentando alguno. Entonces, nuevamente, debemos comprender que los costos están compuestos por los costos fijos y los costos variables. Acuérdense que ya hicimos esta actividad, estos conceptos ya los estuvimos viendo y ustedes hicieron un esquema donde identificaban los costos fijos. Los costos fijos son aquellos que se mantienen constantes en el tiempo. ¿Cómo así? Que no van cambiando dependiendo del nivel de producción. Entonces, cuando hablamos de costos fijos, ahí tenemos los costos de alquiler, los costos de mano de obra, pero hay una mano de obra que es tanto fija como variable. Entonces, tenemos que saber cuál es la que es fija. La que es fija es la que siempre todos los meses le estamos pagando un sueldo independientemente del nivel de producción. Produzca o no produzca, le estamos pagando un sueldo. También costo fijo está con los costos de papelería, los costos de servicios públicos, y esto también dependiendo de la actividad. Costos variables. Los costos variables son aquellos que van cambiando según los niveles de producción. Entonces, dése cuenta aquí en la fábrica que en el eje de las Y tenemos volumen de ventas. Los volúmenes de venta, cuando el volumen de venta es cero, el costo variable es cero. Ustedes ven aquí el mouse, el costo variable es cero. A medida que va aumentando el volumen de ventas, este costo variable va a aumentar. Y el costo fijo, dése cuenta que aquí siempre se va a mantener fijo. Si yo les hago una pregunta, ¿el costo total a qué es igual? Es igual a la suma del costo fijo y el costo variable. ¿Me están escuchando bien? Sí, profe. Ok. Entonces, mire, aquí lo que nos dice, ¿qué es lo que acabo de explicar? En la fabricación de un producto, o ya sea en la comercialización o en la prestación de servicio, dése cuenta que los costos se aplican tanto para la fabricación, para la comercialización y la prestación de servicio. Fabricación de un producto es cuando cogemos una materia prima, le hacemos un proceso y lo convertimos en un producto final. Comercialización es cuando yo compro productos para venderlos. Y prestación del servicio es cuando hago toda una serie de operatividades y de actividades para prestar un servicio, como en el caso de los hospitales, clínicas, bancos. Entonces, todo eso llamamos prestación de servicio. Confluyen una serie de costos que pueden englobar dentro de grandes conjuntos. Entonces, el costo total es igual al costo fijo total más el costo variable total. Entonces, es lo mismo que hicimos acá. El costo variable total más el costo fijo me va a dar el costo total. Si yo les digo a ustedes, de las preguntas que hacen en las pruebas a ver, que siempre es como análisis de los gráficos. Si yo les identifique o cuál sería la figura que representa el costo total, entonces la figura que representa el costo total viene siendo toda esta que estoy bordeando aquí con el mouse. Es la azul más la fucsia. Esta viene siendo la figura que representa el costo total. Entonces, continuando, los costos totales son igual a la suma de los costos fijos más los costos variables. Y los costos vamos a denominar CF va a ser costo fijo y CD pequeña va a ser costo variable. Y costo total es CT. Y continuando entonces, los costos fijos, como lo dijimos anteriormente, son los costos que permanecen constantes por un periodo determinado sin importar un nivel de producción. Mano de obra fija con sus
todas sus cargas sociales, agua, luz, teléfono, impuestos municipales, locomoción, papelería y bueno. Quiere decir que todos esos costos no dependen de la producción, siempre van a ser fijos. Y los costos variables son los que se modifican de acuerdo al volumen producido. Ahí tenemos la mano, ¿sí? Tenemos la mano de obra variable, materias primas, insumos y materiales. Entonces, ¿qué vienen siendo los costos variables? Los costos variables, siempre los materiales y los insumos son costos variables. Nunca se les olvide eso. Los materiales, la materia prima, los insumos son costos variables. Y también los costos variables está la mano de obra que es variable. Entonces, hagamos un paréntesis aquí para ver si afianzaron el tema. El costo variable en una clínica, ¿cuándo puede ser la mano de obra? ¿Cuándo puede ser variable en una clínica? ¿Qué me dice? Los medicamentos. Mano de obra. La mano de obra en una clínica, los medicamentos, claro que son variables. Muy bien. Pero la mano de obra, ¿cuándo puede ser variable en una clínica? Las enfermeras personalmente. Exacto, las enfermeras. Pero, ¿las enfermeras cómo les pagan? Bueno, a ellas le pagan dependiendo al... No sería variable. Les escucho. Señores, ¿qué pasó? Profesores, eso dependiendo del contrato o al servicio. Muy bien. Listo. Pasa que nosotros tenemos que identificar cómo es la vinculación que tiene la persona. Si la persona tiene una vinculación de un salario fijo, lo ubicamos en ¿qué? En costo fijo. Si la persona le pagan un sueldo variable, ¿cuáles son esos? ¿Cuándo la mano de obra es variable? Cuando pagan por hora. Lo que produzco. Por ejemplo, exacto, cuando me pagan por hora, cuando me pagan por nivel de producción, cuando yo estoy en una finca y me dicen, mire señores, aquí vamos a cultivar café o vamos a colectar el café. Entonces, me van a pagar dependiendo de los bultos que yo saque. Entonces, depende de los niveles de producción. Entonces, la mano de obra puede ser fija y variable, pero eso depende del nivel de vinculación que tengan las personas. Entonces, si yo tengo una enfermera y esa enfermera yo la vinculo siempre por horas o por prestación de servicios, es decir, que es una persona que yo la tengo ahí, no la tengo vinculada, pero siempre la estoy llamando, dependiendo de lo que yo necesito, es un costo variable. Si yo la vinculo directamente y le tengo un sueldo, es un costo fijo. Entonces, para que tengamos en cuenta ese aspecto. Que hay manos de obra que son fijas y manos de obra que son variables. Nuevamente, las materias primas y los insumos son variables. Entonces, aquí lo que vamos a aplicar es cómo se comporta según los niveles de producción, los costos fijos y los costos variables. Vamos a ir haciendo ese ejercicio. Vayan leyéndolo, por favor, y me dicen qué entienden. Así no entienden, ¿qué más o menos les está diciendo ese ejercicio? Leanlo por lo menos un minuto. ¿Quién me ayuda a leerlo? Alguien que tenga buen internet y se escuche bien. Dice, los costos y los niveles de actividad, matriz de costos y matriz de utilidad. ¿Es eso? Sí, claro. Dice, la Continúa. estructura de costos
de una división de la clínica Vida Sana es CFT igual a 100.000. CB unidad es igual a 100. La capacidad propuesta de la clínica es de 1.000 pacientes. Bueno, mire, entonces vamos a analizar eso, lo que nos está diciendo él. Muy bien, gracias. Esto nos está diciendo que viene siendo el comportamiento de los costos de una clínica que se llama Vida Sana. CFT. ¿Se acuerdan que en la presentación anterior vimos que CFT es costo fijo total? Entonces, nos está diciendo allí que el costo fijo total es de 100.000 pesos. Costo variable por unidad es 100 pesos. Y la capacidad presupuestada de la clínica es 1.000 pacientes. Entonces, vamos a analizar cada uno de esos. Entonces, costo fijo total es 100.000 pesos. ¿Qué quiere decir estos 100.000 pesos? Que independientemente de lo que yo produzca 1, 500, 800 o atienda 1.000 pacientes, el costo fijo siempre va a ser fijo. Entonces, dése cuenta que el costo fijo siempre va a ser 100.000 pesos. Entonces, si yo les pregunto por cualquier cosa, mire, señores, en ese costo fijo de 100.000 pesos, ¿ustedes qué creen que está incluido? Entonces, ustedes dicen, profesor, no sé o no estoy seguro, pero lo más probable es que en esos 100.000 pesos estén incluidos los alquileres, la mano de obra que es fija, el servicio de seguridad, internet, servicios públicos, papelería, que fue que todo lo que dijimos que iba en costo fijo. Costo variable por unidad, ¿qué me está diciendo? Que es 100 pesos. ¿Qué quiere decir? Que atender, entonces ustedes dicen, listo, ¿qué va en costo variable? En costo variable van lo que es los materiales. En este caso, como es una clínica, van los insumos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que para yo atender a un cliente, perdón, a un paciente, me estoy gastando 100 pesos. Entonces, 100 pesos en insumos. Entonces, ahí debe ir, de pronto, dependiendo de lo que les van a hacer, las gasas, los medicamentos, todos los insumos que necesitan para atender a ese cliente. Y después nos hablan de la capacidad presupuestada, que es 1.000 pacientes. La capacidad presupuestada en una clínica es lo máximo que ellos presupuestan que pueden atender. En este caso es 1.000 pacientes. Es como cuando le preguntan, ahora en la época de la pandemia, que le preguntaban a las clínicas, a los hospitales, ¿cuál es su capacidad? Entonces los hospitales decían, mi capacidad son 200, en cuidados intensivos son 200 camas UCI, porque la capacidad en cuidados intensivos estaba dependiendo de las camas UCI. Entonces decían, 200 camas UCI es la capacidad que tengo yo para atender en la unidad de cuidados intensivos. 500 camas en cuidados intermedios. Entonces, en este caso, la capacidad para esta atención viene siendo según el número de camas. Es como, por ejemplo, ¿cuál es la capacidad de un bus loriquero? Los que viajan a Montería Lorica. ¿Cuál es la capacidad de los que han cogido esos buses? Ahora mismo 34. Exacto. Entonces, ahora mismo ellos tuvieron que disminuir la capacidad por el tema del aforo y los porcentajes. Pero normalmente un bus de esos tiene la capacidad, puede ser el número, entonces la capacidad de ellos viene dado del número de sillas. Entonces, aquí, teniendo en cuenta esto, vamos a analizar cómo se comporta el costo total a medida que va aumentando el número de pacientes que vamos atendiendo. Entonces, ahora yo los invito a que hagamos un Excel o hagamos una tablita para explicarles el ejercicio. Este mismo ejercicio. Vamos a resolver la tablita, profe. ¿Cómo? Vamos a resolver la tablita que está hecha. Sí, exacto. Esta misma la vamos a hacer acá.
Entonces, aquí el primero, vamos a hacerlo con calma, no se preocupen. ¿Están viendo mi pantalla, el Excel? Sí, claro, profe, claro. Listo. Entonces, Sí, profe. nivel de actividad o número de pacientes atendidos. Hacerlo. Después viene el costo CB por unidad. CB por unidad, para que ustedes se vayan familiarizando, costo variable. Costo variable por unidad. Costo. Se los coloco ahí como lo más lógico es que uno no debería colocar esta parte aquí, pero se lo estoy colocando allí como a manera de información. Costo variable por unidad. Después viene el costo variable total. Costo variable. Y después el costo fijo. Vayan haciéndolo en sus cuadernos porque les voy a dejar un ejercicio igualito a este, parecido. Que si nos da tiempo hacemos todo eso hoy. Después viene el costo fijo por unidad. Costo total. Y ¿ya lo hicieron en sus cuadernos? No lo han hecho. Entonces aquí vamos a analizar los niveles de actividad de 1, de 200, vamos a meter de 200, 500, 800 y 1000. Es decir, aquí esta tabla lo que nos va a permitir es analizar qué pasa cuando yo aquí, qué pasa cuando yo tengo los costos y atiendo solamente un paciente. ¿Y qué pasa cuando atiendo 200? ¿Qué pasa cuando atiendo 500? ¿Qué pasa cuando atiendo 800? ¿Y qué pasa cuando atiendo 1000? Me lanzo a hacerle la primera pregunta. Por ejemplo, si yo tengo una clínica, que es en este caso, y la clínica tiene una capacidad para atender 1000 personas, y por cosas de la vida, problemas, inconvenientes, atendí solamente un solo paciente. ¿Qué pasa con los costos? ¿Qué creen que pasa? El costo variable por unidad va a ser 100 pesos, que es el valor. El costo variable total igual va a ser 100 pesos. Y el costo fijo no va a variar, van a ser el valor establecido. Listo. Pero vayan bien, exacto, El costo fijo por unidad tampoco va a variar. El costo total va a ser la suma de los 100 pesos más los 1100 pesos. Y el costo total por unidad va a ser el mismo valor del costo total. Ok, muy bien. Pero ya analicemos un negocio que actualmente, normalmente venía antes de pandemia y atendía o tenía unas ventas de 1000 unidades. Llegó la pandemia y se desmejoró y vende solamente el 10%.
Entonces, cuando pasa eso, que yo vendo mayor cantidad, entonces, ¿qué pasa con los costos? Entonces, los costos míos, el costo por unidad va a aumentar. Entonces, eso es lo que vamos a analizar, esa parte aquí. O sea, que no es lo mismo cuando yo tengo mi negocio y yo vendo o produzco 1000 unidades a que producir 10 unidades. Es, por ejemplo, cuando ustedes van en el bus de Lorita, al señor del bus, no le, ¿qué pasa cuando el señor del bus va lleno? ¿Y qué pasa cuando el señor bus solamente lleva 5 pasajeros? Los que son negociantes, ¿qué creen que pasa? Ahí, profe, él ahí siempre va a tener un costo que es el combustible. ¿Cómo? Qué pena, no te escuché bien. Que él siempre va a tener un costo que es el combustible, que vaya con 5 o que vaya con 10 personas. Exacto. Por ejemplo, en el caso del combustible siempre va a ser lo mismo. Y más... Siempre Es un costo fijo. Es un costo fijo. El combustible es un costo fijo. Es increíble la que. Entonces empecemos a hacer y analizar el ejercicio. Tenemos un segundo aquí que yo no lo estoy escuchando bien. Voy a cambiar el micrófono. No sé si de pronto los internet de ustedes no. Listo, ¿me escuchan? Sino que cambié el micrófono. sí, profe. Ok, dale. Entonces, volviendo aquí al ejercicio, el ejercicio nos da un costo variable y un costo fijo total. El costo fijo son de 100,000 pesos, que es el caso para los buses del combustible. Siempre va a ser el mismo. Entonces, en este caso de la clínica, va a ser 100,000. Entonces, vamos a analizar, vamos a hallar cómo es el costo variable total. Entonces, para calcular el costo variable total, yo tengo que multiplicar el número de pacientes por el costo variable. ¿Por qué? Porque entonces quiere decir que si yo atiendo un paciente, pues me estoy gastando solamente el costo variable para atender un paciente. Si yo atiendo 200 pacientes, entonces me voy a gastar, multiplico 200 por 100. En este caso me aumentó el costo variable. Por ejemplo, es como, dése cuenta que el costo variable, estos 100 pesos que aparecen aquí, está dado por el número por los insumos. Si yo no atiendo a ninguno, pues yo no me gasto insumos porque no estoy atendiendo a ninguno. Pero a medida que yo voy atendiendo mayor número de personas, me estoy gastando mayor insumos para la atención. Entonces, el costo variable, cuando es 500, también hago la multiplicación de 500 por 100 y así sucesivamente. Entonces, dése cuenta qué pasó con el costo variable total a medida de que voy aumentando. Entonces, ¿qué pasa con el costo variable a medida de que se van aumentando los niveles de producción? También aumenta. Exacto, son directamente proporcionales. Cuando alguien nos dice que son directamente proporcionales, es que si algo aumenta el doble, entonces acá aumenta. O sea, cuando en esta palabra o más se utiliza en estadística, cuando habla uno de la proporcionalidad. Cuando ustedes escuchen algo, por ejemplo, el nivel de ingresos de la población es directamente proporcional a las personas que estén laborando. ¿Qué quiere decir? Que a medida de que las personas estén laborando, va a ir aumentando en la misma proporción el nivel de ingresos.
Aquí pasa con los pacientes. Me está diciendo que el costo variable total, que son los insumos, aumentan en la misma, son directamente proporcionales a los niveles de, de atención de los pacientes o de producción, en su caso, cuando es producción. Ejemplo más fácil o más sencillo. En una panadería, ¿cuáles son los costos variables en una panadería para hacer un pan, digamos, hacer X pan? La materia prima del pan, profe, la harina, la materia la prima, levadura, del pan. el azúcar, porque eso va a depender de la cantidad de pan que se vaya a hacer. Exacto, la materia prima y la levadura. Entonces, no, dése cuenta que mire, el costo variable es dependiendo, exacto, muy bien, dependiendo la cantidad. Si yo voy a hacer un pan, me gasto que solamente la materia prima para un pan. Si voy a hacer 200 panes, pues la materia prima para 200 y así sucesivamente. Entonces, el análisis que tenemos del costo variable aquí es que va aumentando a medida que se va aumentando los niveles de propulsión. De esta parte, copienla que en el ejercicio lo tienen que analizar. Los costos variables aumentan según los o son directamente proporcionales a los niveles de actividad o de producción. ¿Qué quiere decir? Que a medida que yo voy aumentando el número de pacientes, me va a ir aumentando el costo variable total. Esa parte, cópienla ahí. Bueno, a tomar la clase le va a quedar grabada porque en el ejercicio tienen que copiar esa explicación. La explicación de los costos fijos totales es sencilla, que los costos fijos totales siempre se mantienen fijos independientemente de los niveles de producción. Que yo produzca o no produzca, siempre los costos fijos totales para este ejercicio se van a mantener en 100,000 pesos. Entonces continuamos y vamos a hallar los costos fijos por unidad. Entonces, ¿qué me está diciendo ahí? Que yo tengo unos costos fijos totales que son de 100,000 pesos. Entonces ahora me lo están pidiendo por unidad. ¿Cómo creen que hacemos eso? Van a ser los mismos 100,000 pesos, profe, porque los costos fijos no varían independientemente de la cantidad de pacientes. Exacto, pero me lo están pidiendo por unidad. O sea, lo que me están pidiendo es allí. Lo divide, ¿no? Lo divido. O sea, lo que me están pidiendo ahí es una división. O sea, que si yo produzco, mire, si yo atiendo un solo paciente, que es el primer caso, ese paciente se va a consumir todo el costo fijo. O sea, ese paciente a mí me va a salir costoso porque dése cuenta que solamente ese paciente a mí me va a salir o me va a consumir el costo fijo. Miren lo que pasa, que yo divido el costo fijo total por el número de pacientes. Bueno, aquí le voy a colocar el machete porque yo sé que ahora que ustedes vayan a hacer el ejercicio no se van a acordar muy bien. Un segundo, que ahora qué le pasó a esto. A grabarlo porque tengo como problemas. A ver aquí. No sé qué está pasando. Deme un segundo, grabo la. Deme un segundo que algo está afectando el ejercicio. No me lo está dejando. Lo abrimos nuevamente porque no me estaba dejando ingresar datos. Uy, ¿qué pasó?
Uy, dañé el ejercicio. Me toca hacerlo nuevamente. No lo grabé. Bueno, menos mal que ustedes iban copiando ahí. Nuevamente, vamos a hacerlo. Vayan dictándome qué va en la primera columna. ¿Número de qué? Nivel de actividad. Vayan diciéndome. Nivel de actividad, número de Actividad, pacientes. número de pacientes. ¿Cuántos fueron los datos con que lo hicimos? 1, 100, 1, 200, 200, 500. 1, 200, 500, 800 y 1000. 500, 800 y 1000. Después, costo. Costo variable por unidad. Profesor, no se escucha nada. ¿Cómo están escuchando los demás? ¿Me están escuchando? Nada, no Yo se estoy escucha escuchando nada, bien, profesor. No, el problema de pronto es que Entrecortado. porque es que lo que pasa es que no sé, como que muchos de ustedes, es más, yo a ustedes a veces les escucho cortado, a poquitos son los que les escucho bien. ¿No será de pronto que miren bien sus conexiones o qué está pasando? ¿Cómo me escucharon ahora? ¿También Bien, cortado? profe. Listo. Bien, profesor. Bien. Entonces vieron que Costo variable por entonces unidad, ahí profe. es costo variable por unidad. Entonces el costo variable por unidad nos lo dio el ejercicio y nos dice Son que es 100. 100 pesos para cada uno. Listo, continuamos y nos dice costo Variable total. variable. Después nos dice costo fijo total, si no estoy Costo mal. fijo total. Era Sí. 100.000. Costo fijo por unidad. Costo fijo por unidad. Costo Después, total y costo total por unidad. total. Costo total por unidad. Bueno, mire, nuevamente aquí, menos mal que lo hicimos bastante rápido. Entonces, nuevamente, íbamos por aquí. El costo variable total es la multiplicación del nivel de actividad por los costos variables totales. Si yo lo aplico en todos los, nos damos cuenta que a medida que yo voy aumentando el nivel de atención o el nivel de actividad o los números de pacientes atendidos, que es el caso, nos está diciendo que si yo aumento los números de pacientes, yo voy a tener mayor costo variable. Y en este caso, los costos variables van a ser los insumos que yo estoy utilizando para la clínica. Los costos fijos totales, el análisis es que los costos fijos siempre se van a permanecer fijos. Que independientemente del número de pacientes que yo atienda en la clínica, siempre el costo fijo para este ejercicio va a ser 100.000 pesos. Y vamos por aquí, que nos piden entonces en esta columna el costo fijo por unidad. El costo fijo por unidad es la división del costo fijo sobre el número de pacientes. En este caso es 1. Entonces, después en el segundo caso es el costo fijo sobre el número de pacientes, que es 200, y el número de costo fijo total sobre el número de pacientes, 500, y así sucesivamente. Entonces, dése en cuenta que No se ve bien la pantalla. ¿cómo la están viendo ustedes? Se ve, Los demás. bien. Yo la veo bien. Se ve bien. Se ve solamente, yo solamente estoy viendo la parte de arriba. No, mira a ver si de pronto estás en un celular, colócalo
Ya, deme un segundo a ver si de pronto voy a dejar de compartir y lo voy a volver a compartir. Ahora sí lo alcanzan a ver. Sí, señor. La compañera que tenía problemas. Sí. Ok, listo, bueno. Entonces, es más, lo voy a colocar más grande para que alcancen a verlo mejor. El costo fijo por unidad viene siendo, entonces, ¿qué pasa? La pregunta es, ¿qué pasa con el costo fijo por unidad? Es inversamente proporcional a la cantidad de Exacto. pacientes. Entonces ahí prácticamente lo que nos está diciendo es que el costo fijo a mí en esa clínica son 100,000 pesos. Esos 100,000 pesos lo más probable es que esté incluido el alquiler, servicios públicos, papelería, lo que yo pago fijo en ese negocio. Entonces, voy a silenciarlo aquí. Entonces, a medida que yo voy aumentando el número de pacientes a atender, lo que yo estoy haciendo es que el costo fijo, pues siempre va a ser fijo, el total siempre va a ser fijo. Sino lo que yo estoy haciendo es que yo le estoy cargando a cada cliente una cantidad por atención. Entonces, si yo atiendo un solo paciente, ese paciente le tengo que cargar todo el costo fijo, que son 100,000. Entonces, ese paciente me va a salir por 100,000 que se me está consumiendo todo el costo fijo. Y si yo atiendo 1,000 pacientes, el costo fijo ya yo se los voy cargando y dense cuenta que ya me va saliendo más barato. Es, por ejemplo, si ustedes tienen, eh, volviendo al ejemplo del bus, que prácticamente todos los costos son fijos, va a llegar el momento de que ya cuando yo tengo muchos pasajeros, yo puedo hacer mayor descuento. ¿Por qué? Porque ya el costo fijo, ellos dirán, por lo menos con 15 pasajeros que yo lleve, me va bien. Ya yo estoy, estoy pasando el punto de equilibrio. Si a medida que yo tenga más pasajeros, eso viene siendo ingresos adicionales. Entonces, esos ingresos adicionales que se pasan el punto de equilibrio, yo ya puedo hacer descuentos. Precisamente esa es la idea de analizar los costos. Y ahora continuamos el costo total. El costo total es igual a la suma. ¿Se acuerdan que vimos del costo fijo más el costo variable? Entonces sumamos cuál con cuál. En este caso, para el primero, ¿quién me dice? Sería 100 pesos más 100,000, profe. Exacto. En este caso, 100 pesos más 100,000. Muy bien. Para el segundo caso. 20,000 más 500 pesos. Más 100,000. Más 100,000. Dese cuenta que estamos sumando Más total. 100,000 más 100,000, profe. Bueno, importante ahí esa parte porque a veces nos equivocamos. Yo no puedo, si yo voy a hallar el costo total, tengo que sumar totales, porque puede pasar eso, que yo me confunda y vaya a sumar este señor que es total más unidad. Entonces uno puede confundirse y sumas el que no es. Continuamos. Profe, una cosita, ¿será que hay reglas o fórmulas como para uno no equivocar de sacar los costos? Por ejemplo, el costo variable más el costo fijo es el costo total. Algo como para ir sacando cada ya uno es más fácil, creo yo, pues sí se puede. No te comprendí. ¿Cómo así? Ella lo que quiso decir, profe, mire, como para yo no confundirme, por ejemplo, en el caso que usted lo está haciendo, el costo variable más el costo fijo es igual al costo total, estilo de fórmula, algo así. Ah, ok, listo. ¿Entiende, Entonces profe? yo lo que para usar en la tabla. Exacto. Ya Yo digo, lo que lo que podemos hacer es esto, para que ustedes no se... A estas tablas, a estas columnas vamos a darle un número. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Les vamos a dar aquí
un nombre. Entonces, la tercera tabla es la multiplicación de 1 por 2. Es decir, multiplicación de este por este. Este cuarto, pues ya me lo da el ejercicio. El costo fijo por unidad, ¿de dónde lo sacamos? ¿La división de cuál? De 5 No, entre 2. De 4 entre... sobre... No, de 4 sobre 1. Ah, sí, de 4 sobre 1, sí. Y este 6... Ya, espérense que esto aquí me dio... El 6 es la multiplicación de, perdón, la suma de quién con quién. ¿Se acuerdan? Del costo variable total. La suma Más el costo de 3 con 4. Es más 4. Entonces este aquí viene siendo como machetico para que ustedes sepan de dónde sale. Y acá el costo total, entonces yo lo bajo a todas. Entonces, ¿qué pasa con el costo total? El costo total, dése cuenta, pues es lógico que a medida de que pues yo vaya produciendo mayor cantidad o vaya atendiendo mayor número de pacientes, el costo total me va a ir subiendo. ¿Por qué? Porque a medida que yo voy, como el costo total está incluido el costo variable y el costo variable siempre va a ir aumentando, pues ese costo total también va a ir aumentando por el componente del costo variable. El costo total que estamos representando aquí viene siendo igual a esta figurita que tenemos aquí. El costo total viene siendo esta figura que estoy bordeando aquí. La suma de la figura azul más la fucsia. Ese viene siendo el costo total. Y por último, debemos calcular el costo total por unidad, que prácticamente este es el dato más importante. Y les voy a explicar ahora por qué es el más importante. ¿Por qué de pronto es el que más me interesa? Prácticamente los que más me interesan o lo que yo puedo analizar son el costo total y el costo total por unidad. El costo total por unidad lo saco del costo total, que es igual a 6 sobre 1. Entonces, en el primer caso, aquí es igual que el costo total. Tengo que, es 100.100. 100.100 lo divido sobre el número de pacientes que atendí, 1. En el segundo caso, el costo total es 120.000. Ese 120.000 lo divido entre el número de pacientes que atendí, 200. Entonces, dése cuenta que aquí el costo por unidad, aquí lo que me está diciendo es el costo que me está saliendo una unidad, que eso es lo que más le interesa a uno. El costo que me está saliendo una unidad o un paciente. Entonces, dése cuenta que a medida que yo voy atendiendo mayor número de... Es por ejemplo, digamos que yo coloco un negocio de una universidad virtual, totalmente virtual, así como estamos haciendo ahora. Y la universidad es privada. Dense cuenta que allí prácticamente los costos fijos siempre los costos van a ser fijos. Entonces, y esa universidad tienen y colocan a un profesor que da contabilidad. Entonces, independientemente el profesor le van a pagar lo mismo teniendo 5 estudiantes que teniendo 100 estudiantes. Entonces, a medida que yo atienda 100 estudiantes, el costo que me va a salir a mí, ese estudiante, es muchísimo menor. Entonces, ¿qué pasa allí? ¿Cuál es el análisis que podemos hacer del costo total por unidad? Que a medida de que yo voy atendiendo más personas, a mí el costo me va a salir más económico. Y dense cuenta que saber el costo por unidad es importante, porque aquí prácticamente me está diciendo a cómo me está saliendo a mí un paciente. El paciente me está saliendo a 200 pesos, a 225. Entonces, con
¿Se acuerdan los objetivos de los costos? Uno de los objetivos de los costos, que creo que es una de las preguntas que está ahí en el examen, o la que les voy a hacer el día de hoy, es establecer precios. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si yo establezco y el precio de venta o el precio del mercado? ¿Qué pasa si el precio del mercado es, por decirlo, 700 pesos? Es decir, que el precio del mercado es el precio que yo siempre, el precio de venta del mercado. El precio de venta del mercado es 700 pesos. Ustedes saben que hay negocios en el cual, por más que sea, el precio siempre lo está, a veces lo da el mercado. Quiere decir que el servicio que yo estoy ofreciendo aquí es una X servicio, atención por día, pero el gobierno me dijo que ese precio de venta tiene que ser 700 pesos. ¿Qué pasa en el caso 1? ¿Qué pasa en el caso 2? ¿Qué pasa en el caso 3? ¿Qué pasa en el caso 4? ¿Qué pasa en el caso 5? ¿Quién me dice? Si el precio de venta es 700 pesos. Analicen bien. ¿Quién me dice? Sin miedo, no se preocupen, que yo sé que ustedes son pilosos toditos. No, profe, Bueno, es que profe, entre más pacientes yo tenga, pues yo gano más. Porque si tengo un paciente estoy perdiendo. Porque exactamente está perdiendo. está superando el precio en el mercado. Es decir, entonces, aquí podemos decir esto. Podemos hallar algo enseguida. Que si yo atiendo un solo paciente, voy a tener una utilidad o una pérdida de 99,400. Si atiendo en el segundo que atendí, ¿cuántos pacientes fueron? 200. Voy a tener una utilidad. Esta es una utilidad por 100 pesos. unidad. Es decir, si yo atiendo, pues dése cuenta que aquí lo que estoy analizando es que a medida de que yo tengo esta tabla, puedo tomar decisiones. ¿Y cuáles son las decisiones que puedo tener? Es, por ejemplo, ustedes aquí pueden tomar varias clases de decisiones. Decir, señores, si yo o uno les dice al área de la empresa, si estamos atendiendo si atendemos 200 pacientes, la utilidad solamente va a ser 100 pesos y los dueños de la empresa quieren que la utilidad sea por lo menos 200, o sea, más. Entonces, aquí son las decisiones que ustedes toman, que tienen que ponerse las pilas para buscar más clientes. Entonces, prácticamente esta es aquí lo que estamos viendo es que si yo tengo un precio de venta en el mercado, esta tabla de costos lo que me va a servir a mí es hacer la planificación de cuánto voy a producir y cómo lo voy a hacer y cómo voy a manejar los costos, porque siempre dése cuenta que lo que nos interesa es saber el tema de la utilidad que me está dejando cada producto. Entonces, este precio de venta, pues yo lo puedo ir aumentando, porque si a mí me sale de pronto, yo puedo decir, yo siempre estoy produciendo 500 o estoy atendiendo 500 pacientes. Entonces, como yo siempre sé que estoy atendiendo 500 pacientes, yo puedo manejar el precio. Entonces, yo digo que puedo bajarle la utilidad para mantenerme en esos 500 pacientes. Entonces, esa es la importancia de los costos y esta matriz de costos para que ustedes la tengan. Entonces, yo les voy a dejar un ejercicio idéntico a este. Profe, ¿podría colocarlo un poco más pequeña para poderle tomar fotos? Ok. Ya va. Ya va, ya va.
Entonces, yo les voy a poner un ejercicio igual a este, pero ustedes, al hacer los cálculos, después me van a colocar el análisis que dijimos allí. ¿Qué pasa con el costo variable? ¿Qué pasa con el costo fijo? ¿Qué pasa con el costo fijo por unidad? ¿Qué pasa con el costo total? ¿Qué pasa con el costo total por unidad? ¿Y para qué me sirve saber esta información? ¿Para qué me sirve? Para establecer precios, para saber los márgenes de contribución y los márgenes de utilidad que voy a tener yo para mis productos, para saber qué tanto puedo ganar, cuáles son los niveles de producción que debo tener. Prácticamente para eso es que me sirve esta tabla. Entonces, continuamos aquí con la presentación, que ya le voy a hablar sobre un tema. Mire, aquí hay un análisis en la presentación que es bastante técnico. Sin embargo, al momento que ustedes hagan el análisis de ustedes, mejor lo hacen con sus propias palabras, según como lo explicamos acá. Sin embargo, ustedes se pueden seguir de este análisis, pero entonces a veces no me gusta que se sigan de este análisis porque lo que hacen es que me lo copian igualito y yo sé que no les queda, o sea, en sí no lo aplican o no lo interiorizan. Entonces, continuando aquí, para terminar la explicación del día de hoy y dejarles el taller y el examen, entonces voy a terminar. Disculpe, ¿para cuándo sería el examen? ¿Cómo? ¿Para cuándo sería el examen? El examen lo hacemos hoy. Ahora, porque es corto. Y el taller sí se los dejo para cuando una semana, eso no hay inconveniente porque entonces para que miremos esa parte. El examen ¿Y el examen sería por la plataforma? En la plataforma, sí. Ya se los habilito, enseguida terminemos aquí la explicación. Okay. Lo importante es que tengan toda la información que vimos, los apuntes, ustedes saben que, ustedes más que yo saben y son expertos en hacer exámenes de selección múltiple con toda la información que tienen afuera. Disculpe, profe, acabando el parcial. No, el parcial lo vamos a hacer enseguida. En la plataforma parece que de 11 a 2:15. Exacto. Sí. Descuido, no. El tiempo, profe, ¿qué tiempo no suministraría para hacer Bueno, mire, el parcial, como yo les decía inicialmente, las personas porque ya los demás grupos lo han hecho, son unas preguntas de falso y verdadero y unas de selección múltiple. El promedio que lo están haciendo es de 15 a 20 minutos. El tiempo que después que ustedes abren el intento es de media hora, como máximo. Entonces, máximo tienen una media hora después que acceden al examen o al parcial. Entonces, o sea, es un parcial bastante sencillo, sino que yo lo dejo abierto hasta las 2:30 o hasta las 12 para que de pronto el que tiene inconveniente, que de pronto no tiene internet o quiere antes del parcial echarle una leída a toda la información, pues no acceda enseguida, sino que tenga más tiempo. Profe, ¿y por qué no lo habilita por un poquitico más de tiempo? Porque nosotros a las 2:30 tenemos una clase. Ok, listo. Bueno, más o menos. No, aquí ya terminamos. ¿Qué hora es? Mire, son las 10:25. Terminamos en 10 minutos. Enseguida se lo habilito en los 10 minutos. Entonces le quedaría de 10:30 a 2:30 o a 1. O sea, lo que yo quiero decir es que aprovechemos y como es un parcial bastante fácil y sencillo, salgan enseguida de eso. Pienso yo. De pronto es diferente la persona que tiene problemas con el internet, que tiene muy mala conexión, que bueno, esos casos puntuales ya los miramos ya. Entonces, para que tengan en cuenta esa parte. Entonces, mire. O yo se los puedo colocar para el final de la tarde si ustedes quieren, pero para mí el concepto es mejor que lo hagan enseguida. Bueno, profe, para finalizar la tarde. Profe, una pregunta. No escuché ninguno. Profe, vamos a ver. Una preguntita. Que cuando eso no escuchaba bien cuando usted explicó cómo sacar la utilidad por unidad. La utilidad por unidad sacamos la diferencia. Es decir,
La utilidad, el precio menos el costo, el precio menos el costo, el precio menos el costo, el precio menos el costo. Es decir, aquí la usamos 8 menos 7. 7 de julio. 8 menos 7. El precio menos el costo. Viene dando la utilidad. Listo. Entonces, bueno, ¿cómo quedamos? ¿Se los habilito enseguida? Lo que pasa es que, mire, pasa también algo, que si yo se los habilito ahora, muchos, como son tan colaboradores con sus compañeros, les pasan las preguntas, entonces tenemos un espacio de tiempo en el cual, si se los habilito ahora o se los habilito en la tarde, como ustedes quieran. Porque ese examen es bastante sencillo. Entonces, ahora, profe. Eso, salgan enseguida de eso. No, ahora, profe. Yo manejo ahora porque Sí, mire, a mí me toca. Sí, yo lo voy a poner ahora porque tenemos, la clase se termina a las 12. Yo opino Entonces, que lo habilita ahora y hasta tarde, que lo quiera hacer ahorita que lo haga y que lo quiera hacer en la tarde ya. Pues. no, lo que pasa es que ustedes son más vivos, mejor dicho, y entonces lo que hacen es que ya los últimos empiezan a ver las preguntas. Exacto. Entonces ya, o sea, no seamos, sabemos que eso es lo que... Exacto. Profe, mejor en la tarde. Piensen en las que somos amas de casa que tenemos que hacer el almuerzo. Bueno, hoy el almuerzo que tenemos compromisos en la tarde. Más. No, lo voy a habilitar ahora. Bueno, vamos a terminar. En el espacio de la clase tenemos el tiempo disponible. Lo que pueden hacer es que también a veces tienen que ser, uno tiene que hacer sacrificios. Si de pronto el otro profesor, miren, ustedes ingresaron hoy muchos media hora después y yo ni siquiera les dije nada. Así como me ingresaron media hora después conmigo, ingresan media hora después con el otro profesor. Es que a veces ustedes me quieren sacrificar a mí y no hacen sacrificios. Entonces, el tema es así. Hombre, profe, ingresé tarde porque estaba haciendo un parcial. Listo, el profesor no les va a decir nada, sino que entonces, como yo soy el más flexible, entonces me dejan a mí para el final. Entonces, listo. Entonces, mire, para terminar aquí, ya unos temas, dos conceptos que debemos tener en cuenta, que son las capacidad. Cuando hablamos de capacidad, que ya más o menos lo veíamos en el ejercicio que nos decía que la capacidad de la clínica eran 1000 pacientes. Cuando hablamos de capacidades, es lo máximo que se puede entender por capacidad, la potencia que yo tengo para hacer algo. Si la potencia que yo tengo para hacer algo, la posibilidad de hacer una actividad. Es decir, tiene mayor capacidad, como decíamos, un bus que un automóvil, en cuanto al número de personas que digamos que pueden transportar. Aquí tenemos unos tanques, entonces este tanque tiene mayor capacidad a simple vista que este señor que es circular. Aquí una botella, este cubo puede tener mayor capacidad de almacenamiento que esta botella. Y así igual se da en todas las empresas, que debemos conocer los niveles de capacidad de mis empresas, entonces de mis sistemas. Entonces aquí hay dos temas que ustedes más adelante van a leer, se los voy a explicar por encima, por temas de tiempo, que es la capacidad teórica máxima ideal y la capacidad normal. Miren, la capacidad teórica es la máxima actividad posible que se presenta siempre y cuando todo sea perfecto. ¿Cómo así? Por lo general, la capacidad teórica es la ideal que existe en un sistema. Las motos, supuestamente la capacidad teórica de una moto, la velocidad máxima de una moto puede ser, a veces la aparece ahí, es 180 kilómetros por hora, pero eso es una capacidad que ella tiene que es ideal. Entonces, la capacidad práctica normal es aquella en sí lo que la moto, según la experiencia, ha tenido o ha producido en velocidad. Entonces, la capacidad práctica normal es aquella donde se ponderan todas las limitaciones posibles generadas por variables internas o externas al sistema. Entonces,
esta capacidad práctica normal es la capacidad que yo hago para hacer los presupuestos. Ustedes saben que los presupuestos los hacemos dependiendo de las capacidades que yo tenga. Aquí en el ejercicio anterior nos decía algo, que la capacidad es 1000 pacientes. Esta capacidad 1000 pacientes que este señor hizo aquí puede ser la capacidad normal de esa clínica, que ellos ya teniendo en cuenta la experiencia que ellos tienen, ya establecieron una capacidad normal o una capacidad práctica de ese sistema. Los que tienen moto, ¿cuánto creen cuánto les aparece de capacidad teórica o de velocidad máxima y cuánto creen que es la capacidad que tiene su moto ustedes que la conocen? ¿Quién tiene moto aquí de los compañeros? Yo, profe, la moto ya es para capacidad de 2 personas. No, pero en cuanto a velocidad. Profe. La velocidad, bueno, dependiendo del cilindraje, la mía máximo. Exacto. 120. ¿Y cuánto te aparecen ahí en el tacómetro? El tablero me aparece. Entonces, bueno, entonces en ese caso la capacidad teórica de la velocidad que viene dado por la velocidad, si la analizamos por la velocidad, es de 160. Y la capacidad normal que ustedes ya conocen, la moto, que la has puesto a lo máximo, con buena gasolina, tú solo en condiciones, es 120. Entonces, esa es la diferencia entre la capacidad normal y la capacidad teórica. Entonces, como por ejemplo, si hablamos de la capacidad teórica de un bus, viene siendo, o la capacidad ideal viene siendo 40 personas. Sin embargo, en la capacidad normal, en este caso de los buses se incrementan porque lo que hace es los buses que le aumentan la capacidad, pero cuando yo le aumento la capacidad de un sistema de esto, me puede a mí afectar los resultados que voy a tener. Entonces, cuando hago los presupuestos, puedo hacerlos dependiendo de la capacidad, porque capacidad presupuestada quiere decir que estoy haciendo presupuestos, yo identifico horas hombre, horas mano de obra, horas máquina, número de camas o las horas disponibles del médico para atender. Por ejemplo, si yo voy a hacer la capacidad de atención de una sala de médico general, entonces yo tengo que establecer cuántos médicos tengo yo para atender las consultas y cuánto es el tiempo que me va a demorar cada médico en las consultas. ¿Se acuerdan que ahora mismo ya establecieron que un tiempo mínimo o tiempo máximo que deben atender los médicos por consultas? Entonces, dependiendo de ese tiempo y el número de médicos que yo tenga, presupuesto la capacidad. Entonces, acá ustedes van a terminar de leer estas fórmulas que tenemos aquí, que son para no embotarlos con más información, para que tengamos esta información sobre las capacidades. Entonces, aquí terminando, denme un segundo aquí, ya les habilito enseguida el examen para los que quieran empezar. ¿Alguna duda, pregunta? Denme un segundo, ya recibo un domicilio que llevo aquí y vayan entonces organizando cualquier pregunta o duda que tengan. El profe de costo está igualito a la profesora de estadística descriptiva. Ni hables de estadística aquí, por favor. Hey, vamos a hablar para sacar esa seño a nosotros nos está jodiendo. O sea, yo ese taller lo hice con las uñas, con lo poquito que entendí. Den la recocha, me den la recocha. Yo no he hecho nada.
No, verdad, vamos a hablar porque nosotros estamos pagando un semestre para que nos expliquen, no para que nos manden PDF y nosotros leer. Entonces, quedamos en la misma. Si yo quiero teoría, busco en Google y ya. El hombre. Más claro no lo puse de decir, pa. ¿Qué? Siempre vas a representar al curso, ¿qué? O sea, yo no sé. Ay, quién sabe. Ahí ustedes son los que saben, ustedes son los que me pueden o no. Dale, tú eres. Bueno, ¿saben por qué los analistas renuncian a hacer la... Tú sabes que el voto mío está más seguro que... Listo, muchachos, volví. Entonces, recuerden, el curso de ustedes sábado, costos. Entonces, editar, ajustes. Esto lo tenemos a partir de las 10. Se los habilité entonces hasta la 1. Eso está muy sencillo. Y manos a la obra. Y enseguida les cargo el taller que vamos a hacer. Este sí se lo voy a dejar hasta una semana. Sí, ya se lo cargo una semana. Profe, ¿Cómo? Repítame porfa lo del taller, profesor. Bueno, lo del taller se lo voy a dejar una semana. El taller viene siendo, el taller es un ejercicio idéntico a este que tenemos aquí, al que acabamos de hacer. Entonces ustedes lo pueden hacer. Profe, pero eso es individual o en grupo. En parejas. Lo manda uno solo. Lo pueden hacer entonces, los que no tengan computador lo hacen en una hoja, hacen sus cálculos y le toman una foto y me lo mandan en PDF, lo cargan en la plataforma. Profe, una pregunta. Sí, señor. ¿El precio de venta de dónde sale o eso? Bueno, ese precio de venta que yo se lo di ahí fue adicional. En el caso de ustedes no tienen que